Parada obligatoria. Amina, es por tu bien. Amina, debes honrar a tu padre. Me despierto con el eco de sus sentencias resonando en mi cabeza. He vuelto a soñar con ella, con mi madre, la de antes, la que no me quería, la que organizó mi boda con un señor de Melilla, cuando yo tan solo tenía 10 años. Aún no sé desde qué parte de mi diminuto cuerpo brotó la valentía para pedir ayuda en el colegio. Desde entonces todo ha fluido rápido y sencillo, cambio de casa, de familia, de rutina, pero sigo con la sensación de ser espectadora de mi propia vida. Con Begoña, mi madre adoptiva, siempre tenía una agenda apretada. De niña aproveché el tiempo con estudios y academias. Más tarde compaginé universidad e idiomas, y luego llegaron los másters y los trabajos temporales, hasta que un día un compañero de oficina me preguntó: ¿qué te gusta hacer en tus ratos libres? Al escuchar sus palabras no supe qué contestar. Me bloqueé de tal manera que no pude hacer nada, y seguiré paralizada hasta que encuentre la respuesta. ¿Qué me gusta hacer? ¿Una mujer puede elegir? ¿Puedo disfrutar? ¿Puedo ser feliz? ¿Cómo? Ahora lleno los días sumida en mis pensamientos. Por fuera, un cuerpo flácido y lánguido, como un vegetal marchito casi inerte, que alberga en su interior un cerebro que echa humo, un corazón atropellado por la ansiedad, y las tripas con vida propia, al intuir que la respuesta está cerca. Desde la penumbra de mi dormitorio oigo el reloj del campanario. Son las 2. En breve, Begoña irrumpirá en mi guarida, como una misionera borracha de fe, que intenta rescatar almas perdidas. Los domingos no falla. Tras una mañana de misa y mercadillo de flores, abrirá con ímpetu la puerta, descorrerá las cortinas, cambiará las flores del jarrón e iniciará una perorata de palabras huecas del párroco que utiliza la voz de su feligresa como catapulta. A estas alturas soy inmune a cualquier religión, sobre todo si promete la liberación imponiendo una forma de pensar y vivir que solo deja un pozo de culpa y tristeza. Ya está aquí, cumpliendo con su plan. Apertura de puerta, hecho. Cortinas descorridas, hecho. Cambio de flores, hecho. Pero ni una palabra. Desconcertada, me incorporo sentándome en la cama. Ella se sienta junto a mí, alegre y nerviosa, como una cría que acaba de descifrar el jeroglífico del periódico. Me acaricia la pierna a través de la manta y me muestra un folleto. Espera ansiosa mi aprobación con su mirada y me contagia su energía. Por eso no lo pienso más y leo en voz alta. Centro para mujeres. Piensa, cambia. Talleres y actividades. Taller para pasear sin atajos. El arte de comer pipas en un banco. Curso de cocina. Preparando un arroz bien pasado. Curso de costura. Confección de túnicas para santos. Viaje a la luna de Valencia con escala en las nubes. Observatorio de musarañas. La revolución de hormigas dentro del estómago lo confirma. Estoy en el buen camino. Miro de nuevo a mi madre, la de ahora, la que me quiere, la que se deja la vida pintando paredes para darme de comer, la que me aconseja que estudie para que no dependa de nadie, y le pregunto: «Mamá, ¿tú eres feliz?» En un instante, su cara se ilumina y con su mirada me transporta a una mullida nube de anuncio de compresas. Con sus firmes manos envuelve las mías, transmitiéndome la calma que tanto he ansiado estos días atrás. «Ahora sí, cariño, ahora soy feliz», contesta.